Bienvenidas una vez más a este tiempo de mujeres de amor y esperanza. El día de hoy tenemos una nueva invitada con nosotros. Nos da mucho gusto de tenerla aquí. Se llama Damaris. Quiero que ella se presente con ustedes, que nos platique un poco de quién es y empezamos este tema que tenemos el día de hoy, muy interesante. No, pues primero muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, me presento, mi nombre es Damaris Rodríguez. Yo soy esposa del hermano Pedro Netro. Soy enfermera de profesión, amiga, hermana y de todo. Y cristiana, muy enamorada de Dios, por cierto. Muy bien, qué bonito. Qué bonito se presentó, ni nosotros nos hemos presentado así. Excelente presentación. Sí. Mariana, cuéntanos, bueno, para las que a lo mejor es el primer video que ven con nosotras y que no te conocen. De veras, bueno, pero si es el primer video que ven de nosotras, les digo que hay más videos en donde pueden ver más sobre estos temas, pero bueno, si es el primero que van a ver, mi nombre es Mariana Sánchez, estoy casada y tengo 3 años de feliz matrimonio. Muy bien. Y además, pues, me gusta hacer estos videos con mis amigas que están aquí, pero como dijo Liz, hoy tenemos un tema muy interesante y no queremos perder tiempo con más cosas, ¿no? Sí, Liz. adelante. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver, ya habíamos tenido un video previo en donde dimos como un resumen de todos los puntos que vamos a tratar para conocer más a Dios. Este es el objetivo que tenemos, que ustedes conozcan más a Dios a través de la palabra, a través de lo que podamos comentar y así vayamos creciendo en nuestra vida. Y el día de hoy vamos a hablar de la fe. Yo estoy segura que mucha gente ya ha escuchado esta palabra, que no es desconocida, y cómo la podemos aplicar a nuestra vida. ¿Qué es la fe? Bueno, la fe, conforme a la palabra, nos dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Pero qué es eso? Es ver algo o esperar algo que a lo mejor hoy no lo tienes, pero que en un futuro, por medio de las promesas que Dios nos ha dado, lo vamos a obtener. Y la fe, queremos ahondar más en ella. Y quiero que hoy hablemos, bueno, igual si ustedes nos quieren compartir un poquito más de qué es para ustedes la fe, cómo la ven, cómo a lo mejor han experimentado algún proceso por medio de la fe para poder ahora sí explicarla como que más a fondo, ¿no? Pues bueno, yo creo que la fe es justo lo que acabas de decir de creer. O sea, es una creencia, pero que va un poco más allá, porque podemos estar convencidos de que algo es real o que algo existe, pero el creer implica como todo nuestro ser, ¿no? O sea, algo que a lo mejor no podemos ni siquiera explicar o que no podemos ver. Entonces, eso es lo que nosotros podemos llamar como fe, ¿no? O sea, como ya aplicada, ¿no? Como ya en acción y no solamente un pensamiento, sino que es algo que va más allá. Sí. Exacto. Bueno, y para mí es una esperanza personal, que esa misma esperanza, como decía Mariana, te lleva a experiencias. Entonces es una esperanza personal en que existe un Dios que es fiel y que pues hace de realidad todas las promesas y las cumple. Muy bien. Bueno, pues en base a estos comentarios que ya dimos acerca de qué es la fe es como que lo que nosotros tenemos que tener para caminar seguros en Dios, para estar confiados, como decía Damaris, la esperanza que tenemos en base a lo que las palabras que el Señor Jesús dijo, que Dios pone en este libro tan hermoso que es la palabra de Dios, que es la Biblia, y verlas cumplidas en nuestra vida. Y el primer punto que queremos tocar es la fe salvadora. Y esa quiero que me ayude, Mariana, a explicarla cómo tú lo has vivido, experimentado, o qué nos platicas más acerca de esta fe. Pues la fe salvadora yo creo que es esa primera fe que experimentamos cuando conocemos a Dios, porque es esa que nos hace creer en que nuestro Dios es real, que vino su Hijo a morir por nosotros, para el perdón de nuestros pecados, que está con nosotros día a día, pero es ese primer momento, ¿no? Ese primer acercamiento que tenemos con Dios y que nos revela que Él está ahí, que Él está con nosotros, que Él siempre nos acompaña, ¿no? Es decir, es aquello que nos mueve a creer que Jesús es nuestro Salvador. Muy bien. Como bien dice, o sea, es una fe salvadora, nos hace también decir quién es Dios, o sea, confesarlo a quien nos pueda escuchar, que Él es el Dios, Él es el que
nos ha salvado, es el que nos ha perdonado por todo lo que hemos hecho o llegamos a hacer, y que además nos hace una nueva persona. Nos invita a este nuevo andar o a esta nueva vida en Él, ¿no? En esta relación con Él, y que nos ayuda a continuar en esta vida, ¿no? Pero siempre de su mano, y que al final sabemos que nos va a dar una vida eterna, ¿no? O sea, con Él, y que tenemos una esperanza que es después de lo que podamos vivir aquí, ¿no? Y el ahora, sino lo que puede ser con Él. Pero es ese primer acercamiento o esa primera relación que tenemos con Dios, y que nos dice que Él está ahí y que además siempre va a estarlo, ¿no? Sí, es correcto. Y esa fe es como comentaba Mariana, pues es la que nos mueve, ¿no? A ser nuevas personas y a vivir conforme a lo que Dios quiere. Y de ahí parte la vida del cristiano, o sea, de esa fe salvadora, en creer en que ese Dios que existe y que salva nuestras vidas y que nos perdona, y a partir de ahí empieza pues nuestra vida de fe en el cristiano. Es correcto. Bueno, y otro punto queremos tocar con Damaris. ¿Qué nos puedes hablar de lo que te tocó? Bueno, a mí me tocó platicarles sobre el cristiano, la fe del cristiano. Entonces, bueno, ahorita ya les comentaba, ahorita Mariana nos habla sobre la fe salvadora, y pues de ahí parte nuestra vida como cristianos, ¿no? Que el Señor Jesucristo nos salvó, y pues nosotros hacemos esa primera oración de fe, exactamente. Y entonces el cristiano empieza a vivir por medio de la fe, y todos los cristianos vivimos por medio de la fe. Así es. Yo como cristiana creo que por fe que Cristo vino, creo que Cristo murió por mí, creo que resucitó al tercer día. Yo por fe como cristiana creo que existe una vida eterna después de la muerte para mí. Y entonces así vengo a la iglesia por fe, porque yo tengo fe en que dice su palabra que si yo le busco, yo le voy a encontrar. Y entonces la vida del cristiano empieza a caminar por medio de la fe. Y esta misma fe te lleva a una vida espiritual. Y entonces por fe empiezas a tener una vida devocional. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es la vida devocional? Bueno, yo empiezo a orar en fe, yo empiezo a ayunar por fe, y para que mi fe crezca. Y empiezo a leer la Biblia con fe, y esto es un punto importante, porque a veces leemos la Biblia y, no sé, por ejemplo, en las iglesias casi siempre hacen así de que vamos a leer el libro de Romanos de tal a tal, y tú nada más porque quieres ahí que las mujeres ganen o los varones y eso, porque siempre hacemos competencias, pues la lees y se te pasa. Pero es importante leer la palabra de Dios con fe, creyendo de que todas estas promesas pues van a ser para mi vida y se van a cumplir en mi vida. Y entonces, teniendo esta vida devocional por fe, pues empiezas a tener una vida espiritual en fe, en donde empiezas a ver milagros, en donde empiezas a ver la bendición de Dios actuando en tu vida. Y, por ejemplo, yo les quiero contar una experiencia de cómo en mi vida cristiana, pues en el caminar en la fe de Dios, pues empiezas a ver todo esto. Yo, pues como ahorita les comentaba, soy enfermera, y en esta pandemia, pues a mí me tocó estar al frente, ¿no? de la batalla contra el COVID. Mi hospital fue 100% COVID. Todos los pisos se llenaron de pacientes COVID. Cerraron la consulta y así empezaron a meter camas porque estaba saturado. Y pues obviamente todos teníamos miedo, ¿no? Era algo desconocido, no sabíamos qué iba a pasar. Pero entonces ahí es donde como cristiano empiezas a echar mano de tu fe. Y yo, para mí, el corte que decía de la palabra, para mí el Salmo 91 fue era mi porción de la palabra de Dios para sobrellevar todo este tiempo. Entonces yo clamaba a Dios y le decía, bueno, pues yo tenía temor por esta enfermedad, porque yo iba a estar al frente, porque en mi casa había personas muy vulnerables, están mis suegros que son adultos mayores, paciente renal, diabético, entonces pues había temor. Sí. Pero pues ahí es donde echamos la mano, la fe del cristiano. Y para mí el Salmo 91 yo lo decía, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová, esperanza mía, dice la palabra de Dios que ninguna plaga tocará mi morada. Y entonces yo por medio de la fe pude ver que esta promesa, este salmo se cumplió en mi vida. Claro. Porque era casi imposible de que pues en mi casa no hubiera virus. Entonces yo por medio de la fe comprobé que Dios cumple sus promesas. Entonces, todo esto te lleva, y así la misma fe te va llevando a ser obediente,
te va llevando a ser fiel. Y ahorita tocaban un punto sobre la obediencia a Dios. Entonces, es ser obediente es una obediencia diferente, es una obediencia por medio de la fe, porque a veces, por ejemplo, nosotros en nuestra casa somos obedientes a nuestros papás, porque pues, sabes que si no le haces caso, pues te va a dar un chanclazo a tu mamá, o no va a haber un castigo, no sé. Te va a ir mal. Entonces eso es más obediencia por miedo, ¿no? Pero esto no, esto es diferente, esta es una obediencia por amor, o sea, es una obediencia que te lleva a ser fiel a Dios. Sí. Y que entonces, además uno cree que esa obediencia es por algo bueno en tu vida, ¿no? A lo mejor no lo entiendes todavía, pero es una obediencia que sabes que va a traer algo que te bueno. va a llevar a algo, sí, exacto. Entonces, y misma obediencia te lleva a ser fiel, y cuando empiezas a ser fiel, te empiezas a enamorar de Dios. Y es algo hermoso estar enamorado de Dios, empiezas a sentir la presencia de su Espíritu Santo en tu vida, y cómo Dios empieza a actuar en las diferentes áreas de tu vida. Entonces, pues si te fijas, es una cadenita, ¿no? O sea, el cristiano vive por la fe. La fe te lleva a ser obediente, te lleva a hacer una vida devocional, te lleva a enamorarte, y entonces cuando tú empiezas a caminar por fe, empiezas a experimentar cosas, cosas sobrenaturales, cosas maravillosas que Dios hace en tu vida, empiezas a experimentar la misericordia de Dios, y empiezas conforme a la palabra, pues yo la leo con fe, y yo leo que dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y entonces lo empiezas a experimentar, es cierto, yo les comento mi experiencia, yo experimenté eso, o sea, las misericordias de Dios fueron nuevas todos los días que yo iba a trabajar, todos los días que yo me tenía que vestir, todos los días, porque fue un ambiente cansado físico y espiritual, pero yo sabía que las misericordias de Dios eran nuevas cada mañana para mí. Y te lleva a ver de su gracia, porque a veces como la gente que no está dentro de nuestra vida cristiana, pues a veces tiende a decir de que si es cristiano, él no tiene errores, no debe tener esto, y pues no es así. O sea, como cristianos somos personas, entonces tenemos miedos, tenemos fallas, nos enojamos también. Y entonces, pero por medio de la fe yo empiezo a sentir esa gracia que el Señor tiene para nosotros. Entonces, yo creo por la fe de que si yo doblo mis rodillas y con un arrepentimiento genuino yo le pido perdón a Dios, Él me va a perdonar y me va a dar esa paz. Entonces, todo es por medio de la fe. En la vida del cristiano, tu andar, tu caminar, es por fe. Así es. Sí, y así debemos vivirlo. Y bueno, precisamente de la fe, como dice Damaris en la palabra de Dios, por medio de lo que nosotros leemos, pues debemos vivir, ¿no? Y en la palabra de Dios encontramos ejemplos de cómo muchas personas, ¿no? Historias en las que podemos ver aplicada la fe que ahorita Damaris nos estaba explicando, y uno de ellos que me encanta es Abraham. Abraham creyó por fe, y lo vemos en Romanos, que dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que había dicho, y así será tu descendencia. Dios le había prometido una descendencia grande, pero su esposa era mayor de edad, entonces tenía casi 100 años, entonces pues prácticamente era imposible que ella quedara embarazada, pero Dios cumple siempre sus promesas. Y si Dios promete algo, pues dice la palabra de Dios que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces siempre todas las promesas las vamos a ver cumplidas, a lo mejor no hoy, a lo mejor no mañana, a lo mejor vamos a tener que esperar un mes, un año, no sé, el tiempo que tengas que esperar, pero que siempre sea en base a lo que Dios quiere para tu vida. Y bueno, en base a esa fe que nosotros vamos a vivir, que vamos a experimentar y que vamos a creer lo que hoy no vemos, pero que va a pasar porque nuestra fe nos permite ver eso que va a ocurrir, tenemos que hacer ciertos pasos para llegar a ella. Y quiero compartirles los 4 pasos que nos van a llevar a ejercer nuestra fe de la manera correcta y ver el milagro que nosotras estamos esperando. Y este ejemplo lo encontramos en Marcos 5, el versículo 25 al 34. Es una historia que encontramos en la palabra de Dios, en donde el Señor Jesús estaba aquí en la tierra y había una mujer que tenía una enfermedad, un flujo de sangre, dice la palabra de Dios, de muchos años. Entonces ella yo me imagino que ella ya había agotado los recursos necesarios, imposibles, había a lo mejor gastado mucho dinero, a lo mejor había ido con mucha gente, con muchos médicos de esa época, y nadie le tenía respuesta a esa situación que ella estaba viviendo. Pero escucha
que hay un hombre llamado Jesucristo, Jesús, que estaba sanando enfermos. Entonces ella, ¿qué hizo? Dijo, si ya agoté los recursos necesarios, estuve muchos años bajo este yugo, esta enfermedad, pues ¿qué es lo último que me queda? Pues ir con esa persona y comprobar que realmente lo que he escuchado es correcto, ¿no? Y él se acerca y la primera cosa que ella menciona, la podemos leer, que, déjenme, se las leo. Dice... Decía, porque es el 28, dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Exacto. Sí, es lo que ella dice. Dice, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Y ella confesó lo que estaba creyendo, ¿verdad? Ella confesó con su boca lo que ella estaba creyendo con su corazón, porque dijo, si ya muchos fueron sanos, yo también quiero ser sana. Y ella lo confiesa. Entonces nosotros en nuestra vida debemos confesar lo que nosotros estamos creyendo, ¿verdad? Que si hoy espero este milagro por medio de la palabra, por medio de lo que yo he visto, por medio de lo que yo he oído en otros, pues entonces lo voy a confesar, que en mi vida también se va a cumplir esa promesa que Dios ha dado. Y el segundo de ellos, él dice que debemos hacerlo o actuar, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado si esa mujer que confesó que si tan solo tocara el borde de su manto iba a ser sana, no lo hubiera hecho? Entonces, ese milagro no hubiera ocurrido. ¿Por qué? Porque te quedaste en el proceso de decir, pues si hago esto, se va a cumplir, pero no lo hiciste, entonces pues no está correctamente, ¿no? O sea, nosotros tenemos que actuar en nuestra vida, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a actuar? A través de la oración que nos comentaba Damaris, a través de esa vida cultural que nosotras vamos a llevar, y eso implica el orar, el a lo mejor ejercer un ayuno, el tener esa comunicación con Dios, el dar nuestra vida a Dios, ¿verdad? El invertir tiempo en Dios, porque también Dios nos dice que debemos amarlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y orar en todo tiempo. Y el orar en todo tiempo no es estar arrodillados todo el día, sino es que en nuestros pensamientos nosotros siempre llevemos presente esa necesidad que queremos cumplir y que Dios ya nos ha prometido a través de su palabra, pero que podemos nosotros ver y decirle, o sea, Señor, tú me prometiste esto y yo sé que lo vas a cumplir y yo creo que lo vas a cumplir, y todo el tiempo estar en constante comunicación con Dios pidiéndole por esa promesa, ¿no?, que Él ya nos dio. Entonces, hacerlo, ejercer esa fe. Por último, el punto número 3 es recibirlo. Ella, cuando toca el manto, ella siente esa sanidad que hay en su cuerpo. Entonces ella recibe ese milagro porque ella ya lo creyó, ya actuó. Entonces ahora recibe ese milagro que ella percibió en su cuerpo, que es la sanidad, y no lo dudó, sino lo creyó en su vida. Y el último punto es contarlo. Y eso es cuando Jesús siente como que ese poder, ¿no?, que salió sobre de él, pues él pregunta, ¿no?, ¿quién fue, no? Y esa mujer, como ya lo había creído, como ya había actuado, como ya lo había ella sentido en su vida cumplirse, pues ella confiesa, ¿no? Sí, fui yo. ¿Y qué hizo? Públicamente lo anunció. A lo mejor nadie se había dado cuenta que ella había recibido un milagro, pero ella confesó el haber recibido esa sanidad en su cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Pues de compartir con otros, como Damaris nos compartía ahorita su situación, que es algo hermoso, en donde ella experimentó esa cobertura que Dios tuvo en su vida y que la tiene con cada uno de nosotros. Así también nosotros debemos confesar, debemos platicar con aquellos a lo mejor que están pasando en una situación difícil. ¿Cuántas veces no hemos experimentado la sanidad en nuestro cuerpo o en algún familiar?
Entonces, así como la hemos vivido tan palpablemente en nuestra vida, así podemos nosotros compartirla con otros, ¿verdad? Para que ellos también crean por medio de esa fe que nosotros ya hemos experimentado y que ya hemos creído y que ya hemos recibido ese milagro, también que otros reciban esos milagros que Dios tiene para ellos. Entonces, qué hermoso es vivir en esta fe y recibir esos milagros. Y no sé si alguna otra experiencia quieran compartirnos. En cuanto a esta historia que nos compartiste, Eli, de la palabra de Dios, o sea, aquí vemos cómo esta mujer tocó todos los puntos que acabamos de tocar. Sí. Ella toca la fe salvadora, porque cuando ella va, dice, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. O sea, ella primero buscó su salvación, o sea, no dijo, bueno, voy a tocarlo y voy a ser sana, sino que dijo, seré salva. Ella tuvo esa fe salvadora en el Señor Jesucristo. Y esa fe salvadora pues la llevó a su milagro que ella necesitaba. Y bueno, pues yo, la verdad, esta historia a mí también me gusta mucho porque veo una mujer valiente, una mujer que ejerció su fe, que hizo todos estos puntos que tú nos acabas de compartir, porque pues ella, en la condición en la que estaba, no se podía acercar a la gente. Pero ella rompió con todo eso y lo rompió por la fe que tuvo. Y entonces, pues su fe la llevó a la salvación, su fe la llevó a su sanidad de tantos años, porque dice la palabra de Dios que gastó su dinero y pues ya me imagino una mujer ya triste, deprimida. Entonces su fe la llevó a romper con todo eso. Y pues bueno, esta historia... Sí, nos deja muchas enseñanzas, ¿no? Definitivamente cómo puede ser nuestra fe y lo importante que es para nuestra vida. Bueno, pues nos dio mucho gusto compartir con ustedes este punto. La verdad es que me voy hasta muy bendecida. Igual yo sé que para ustedes va a ser base para su vida cristiana, para su vida en Cristo. Y yo sé que si a lo mejor hoy tú estás esperando un milagro, tú vas a creer con esa fe que ya hoy hemos compartido, para que ese milagro ocurra en tu vida y en los que te rodean también, porque lo vas a compartir con otros cuando tú veas cumplida esa promesa en ti. Entonces, nos despedimos y les esperamos en los siguientes videos, que nos sigan viendo, que esperamos que les haya gustado este tiempo de plática con nosotras y que Dios les bendiga. Dios les bendiga.